Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. En este audio lo que quiero que hablemos es sobre lo que es la decodificación biológica de las enfermedades y específicamente de un sector de un momento muy particular en la vida del ser humano, que es la etapa del nacimiento. Nosotros le ponemos un nombre que es Proyecto Sentido Gestacional, que es una etapa que va de los 9 meses antes de la concepción, todo lo que representa el embarazo y hasta los 3 años de edad. Algunos se pueden extender un poco más o menos. ¿Por qué es importante esta etapa? Porque nosotros tenemos que comenzar a explorar qué pasa en esta vida intrauterina y después de nacer, y además antes de que yo viniera a este mundo, comenzara a formarme en la panza de mamá. ¿Por qué es tan importante? Porque la información que nosotros de alguna manera experimentamos en la panza de mamá, lo vamos a estar resintiendo constantemente. La terminología proyecto sentido se la llama ya que es un proyecto que se va a extender el resto de mi vida y me va a dar un sentido de vida, y también va a estar hablando del sentido por el cual yo vine a este mundo. Por eso es tan importante determinar cuáles fueron las historias que se vivieron en esa etapa que vivió mamá o que vivió papá, para poder determinar de qué se trata. Poder determinar si, dependiendo de lo que se experimentó en esa etapa, me marca de alguna forma en este momento presente, desde un lugar muy inconsciente. Entonces, nosotros tenemos que determinar si mamá experimentó algún duelo en particular, o experimentó alguna enfermedad o alguna circunstancia, porque no es lo mismo que mamá esté experimentando la partida de alguien muy cercano a que mamá le esté pasando muy bien en ese recorrido, le esté disfrutando. Entonces, ¿por qué es importante determinar qué pasó en ese momento? Preguntar a nuestros padres si es factible, si es posible, y si no los tenemos, o preguntamos a otros familiares, o habrá algunas otras técnicas. Pero lo que quiero recalcar específicamente es abrir esa posibilidad en nosotros de poder ir a mirar qué pasó cuando vine al mundo, cuál fue el sentido por el cual yo estoy aquí. Tengan presente que la conexión que existe entre mamá y yo es enorme, y la información se va a estar transmitiendo constantemente, ¿sí? A través de, a nivel biológico, un sistema endocrino que va a transmitir una información al bebé, o a través de la leche materna, que también va a estar transmitiendo mucha información. Siempre desde un plano bien biológico, que seguramente hay otro plano desde un lugar más energético, emocional. Por eso es importante ir a ver qué es lo que sucedió en ese momento, cuál fue el sentido por el cual yo vine a este mundo, es como lo fundamental. Otra de las cosas que me resultan, como para ir tirando algunos tips importantes, algunas de las circunstancias que pudo haber estado experimentando mamá en el momento del nacimiento, que nos marcan y que de alguna manera nos empieza a hablar de cuáles fueron los conflictos que estaban viviendo en esa etapa. Por ejemplo, para ir dando algunos tips que me resulta más práctico, algunas patologías que podrían haber estado experimentando podría haber sido un edema, ¿sí? En el momento del embarazo o en el momento del nacimiento, y ahí los conflictos bases son las pérdidas de referencias, la necesidad de encontrarme con el referente, siempre teniendo presente que el agua, acuérdense, que representa los referentes, son mis referencias, hacia dónde voy, ¿sí? Que puede ser cuál es mi referencia en el camino por no saber qué camino tomar, pero específicamente cuando hablamos de edema estamos hablando de mis referentes, que pueden ser mis padres, mis maestros, un guía espiritual o quien sea, ¿no? Si en ese proceso, por ejemplo, hubo hemorragias, en el proceso del nacimiento, me habla específicamente del eliminar a alguien dentro del clan, ¿no sé? Eliminar a alguien de mi familia. Entonces, ahí acuérdense que cuando nosotros hablamos de sangre, hablamos de familia. Entonces, el conflicto base es el eliminar a alguien de mi familia. Si en el proceso del embarazo o en el después tenemos anemia, podemos hablar de el no querer o el tengo miedo de molestar al otro, ¿okay? Ahí tenemos que un poco ir a mirar también dentro del clan. Acuérdense que cuando hablamos de sangre, hablamos de clan. Si en el proceso del embarazo también tenemos hemorroides, la madre tiene hemorroides, lo que tenemos que ir a mirar es el conflicto en relación a mi propia identidad o mi lugar, ¿no? La pregunta fundamental cuando aparecen las hemorroides es ¿quién soy? O sea, ¿cuál es mi lugar? ¿Quién soy yo dentro de este clan? ¿Quién voy a ser yo a partir de este nacimiento? ¿Qué significa para mí? ¿Okay?
Si en este proceso, por ejemplo, tenemos un embarazo, lo que se llaman ectópico, que es extrauterino, lo que tenemos que ir a mirar es, quiero que mi hijo nazca en otro lugar, que este lugar que representa a mi hogar no es el mejor lugar para que mi hijo nazca, y tenemos que ir a mirar cuál es un conflicto base en relación a esto. Hay muchas otras patologías que pueden ser, por ejemplo, la placenta previa. Dentro, a nivel emocional, en la mujer hay una noción de agresividad, y es la mejor manera de poder proteger a mi hijo, ¿okay? de una circunstancia o de una persona dentro de este clan que me agrede constantemente. Si hay desprendimiento de placenta, por ejemplo, tenemos que ir a mirar mucho esto de tengo miedo a ser tóxico para mi bebé, ¿okay? O también ir a investigar el mundo externo es peligroso y tenemos que ver de alguna manera cómo compensarlo, ¿okay? Estos son algunos tips como para empezar a mirar cómo cada historia o cada patología o cada conflicto de alguna manera va a estar en mí haciendo mecha desde un lugar inconsciente. Entonces les abro la posibilidad de ir a mirar qué fue lo que pasó, que vayan a preguntar, no sé, preguntar a la tía, al tío, mamá o a papá, cómo se experimentó su nacimiento, cuál es el sentido por el cual ustedes están en este momento vivos, y darse la posibilidad de poder ir a sanar esas historias. Para que de alguna manera toda esa información que me está marcando o me limita en mi cotidiano pueda liberarse y poder fluir libremente sin las cargas de las historias de las cuales se vivieron en la etapa de nacimiento. Bueno, les mando un abrazo grande, espero que les sirva. Cualquier duda, mi nombre es Pablo Sarabia, pueden entrar a www.pablosarabia.com y podemos ir reviendo y entrando en contacto, o me pueden hacer consultas con respecto a este tema. Les mando un abrazo grande, linda semana, nos hablamos, abrazos enormes, los quiero.